Así que Pablo, la verdad, muchísimas gracias por venir aquí a los estudios de IP Noticias. ¿Cómo estás? Por favor, un gusto, buenas noches. Bueno, vamos a ver si te parece a continuación un informe para poder introducir un poco esta situación de nuestro compañero Alfredo Izaguirre, nuestro especialista en temas judiciales. Preparó un informe para tratar de entender un poco de qué se trata esta historia tan compleja de la conformación del Consejo de la Magistratura. Desde hace varios días, el Consejo de la Magistratura es el centro de un conflicto de intereses que involucra a los tres poderes del Estado. Para entender qué está ocurriendo, es necesario saber qué es y cómo funciona este organismo multisectorial con representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación. Fue incorporado en la Constitución Nacional en la reforma del año 1994. Está encargado de seleccionar a los candidatos a jueces e instruir y aplicar sanciones a los magistrados que incurran en faltas. Se divide en 4 comisiones: disciplina y acusación, selección de magistrados y escuela judicial, administración y finanzas y reglamentación. ¿Pero por qué es noticia? El órgano originalmente estaba conformado por 20 miembros. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, 4 jueces, 8 miembros del Congreso de la Nación, 4 representantes del Colegio de Abogados, un integrante del Poder Ejecutivo Nacional y 2 integrantes del ámbito académico y científico. Con la reforma del año 2006, su conformación se redujo a 13 miembros, 6 legisladores, 3 jueces, 2 representantes de abogados, un representante del Poder Ejecutivo Nacional y un miembro del ámbito académico y científico. Al vencerse el plazo para dictar una nueva ley que modificara el organismo, el máximo Tribunal de Justicia ordenó que se retomara su composición original de 20 miembros. El punto más fuerte de la controversia surgió cuando el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, asumió la titularidad del Consejo poniendo en funcionamiento una ley que estaba derogada desde el 2006. Mientras que el oficialismo le pidió a la Corte Suprema de Justicia 90 días para seguir debatiendo una ley que tiene media sanción en el Senado que busca una nueva composición del Consejo de la Magistratura. Alfredo Izaguirre contando un poco los detalles de esta situación tan enmarañada y tan compleja, con una velocidad inusitada, nuestro compañero, por supuesto. Pero vamos a ver un poco, repasando en algunas placas, te vamos a pedir que nos ayudes. Aquí vamos a apelar a tu función pedagógica, ¿no? De profesor, vamos a hacer de cuenta que estás en una clase. Le vamos a pedir a Ramiro, aquí están las funciones que tiene el Consejo de la Magistratura. Convocar a concursos públicos para jueces federales y nacionales, armar ternas de 3 candidatos por juzgado y enviarlas al Poder Ejecutivo, administrar los recursos y presupuestos del Poder Judicial, sancionar a los jueces responsables de irregularidades en el ejercicio de sus funciones y decidir la apertura de procesos de remoción de los jueces, suspenderlos e iniciar la acusación previa al juicio político. Profe, ¿nos faltó algo? No, está bien, las placas están completas, es casi un resumen de los incisos del artículo 114 de la Constitución que estableció su creación después de la reforma del 94. Yo podría reducir esas atribuciones en 3 grandes grupos. A ver. La primera atribución es la de seleccionar jueces. Habitualmente se escucha erróneamente decir que el Consejo de la Magistratura designa y remueve jueces. Y el Consejo ni designa ni remueve jueces. Lo que hace es, en la etapa de designación, propone, claro, lleva adelante los concursos, establece las pautas por las cuales se va a regir esos concursos, designa jurados, son procesos bastante burocráticos, son públicos, demoran bastante tiempo. Habitualmente, como intervienen además abogados, que es uno de los requisitos para participar, muchas veces terminan judicializados por diferentes razones. Y eso hace que se demore en el tiempo un tiempo más del que sería deseoso. Es interesante esto. ¿Qué pasa cuando se judicializa? Bueno, suceden varias cosas. Algunas veces sucede que el concurso termina judicializado y en paralelo continúa y eso finaliza con una terna. ¿Sí? El Consejo de la Magistratura lo que hace es elevar una terna al presidente para que seleccione de la terna propuesta los 3 candidatos que están primeros en el ranking, que se llama orden de mérito. Ese ranking es elevado al Poder Ejecutivo para que designe a uno de ellos 3 y luego con el acuerdo del Senado queda oficialmente designado como juez, federal o nacional. Lo que sucede habitualmente es que cuando termina judicializado porque alguna de las pautas del concurso no se cumplen o porque hay alguna impugnación sobre alguna arbitrariedad en el concurso, termina judicializado. Esa judicialización puede implicar que haya alguna medida cautelar que suspenda temporalmente el concurso hasta que se resuelva, u otras veces tramitan en etapa ordinaria y el concurso continúa. Incluso a veces ha sucedido que hay designaciones, avanza hacia su acuerdo del Senado y recién luego salen decisiones finales. Es decir, es un tema bastante complejo y como el concurso
es público, puede participar cualquier abogado de la matrícula con los requisitos que cada concurso establezca. Sí. Bueno, esto genera una situación bastante engorrosa, pero digo, para dejar claro, el Consejo no designa a los jueces. Los jueces siguen siendo designados por el presidente con acuerdo del Senado. Bien. Lo que se hizo fue reducir la discrecionalidad de la política para que no sea el presidente y el Senado los únicos que intervengan sobre la designación de un juez y que se le propongan candidatos que hayan tenido un test de idoneidad previo por el cual se puede certificar que esa persona cumple con los requisitos para ocupar un cargo de juez. Bien. Y luego va a ser el presidente el que decide dentro de la terna. Vamos a retomar. Sí, sí. No, perdóname. Y lo mismo sucede con la destitución. Tampoco el Consejo de la Magistratura destituye jueces. El Consejo de la Magistratura tiene funciones disciplinarias que van desde el llamado de atención hasta la suspensión preventiva y temporal en el cargo y la acusación por alguna de las causales que tiene el juicio político previsto para otros funcionarios. Y entonces esa acusación culmina con la conformación de un jury de enjuiciamiento, que es otro organismo, que es el que efectivamente hace el juicio de destitución de ese magistrado. Es un enlazado de varias instituciones que son complejas. Vamos a retomar una parte de lo que decía recién en el informe Alfredo Izaguirre, cómo es la composición actual a partir de esta decisión de la Corte Suprema de 20 miembros, decíamos, pasó de 13 a 20 producto de esta decisión. Ya estamos viendo en pantalla en este momento la actual conformación, donde el presidente de la Corte Suprema es el presidente del Consejo de la Magistratura, tiene un asiento, los jueces tienen 4, los legisladores tienen 8, 4 por la Cámara de Senadores y 4 por la Cámara de Diputados. Los abogados tienen 4, el Poder Ejecutivo tiene 1 y la Academia tiene 2 asientos. Allí hay algunas partes de esta conformación sobre las cuales para mí merece la pena detenerse. ¿Cómo es la elección de los jueces? ¿Cómo es la elección de los abogados? ¿Y cómo es la elección de la academia? Sí. Te voy a hacer una digresión breve sobre la composición previa a esto para que se entienda. Porque escucho mucho debate respecto de la cantidad de miembros del Consejo. Y el debate no es la cantidad de miembros del Consejo, sino el debate está dado en cuanto al equilibrio de los estamentos que lo componen. Académicos, abogados, jueces y cargos públicos electivos, básicamente diputados, senadores y representantes del Ejecutivo. Esos 4 estamentos tienen que estar. Y el debate es cómo generar equilibrio entre los 4 estamentos para que la representación no implique ni sobre representar ni subrepresentar a ningún estamento por sobre otro. Bien. Ese es un poco el debate. La conformación del Consejo puede ser constitucional o inconstitucional con 13, 17, 20 o 50. Claro. Digo esto para que quede claro porque hay mucho debate sobre la cantidad de los miembros y el debate no es la cantidad de los miembros, sino a qué estamentos representan cada uno de esos miembros. Sí. A mí la verdad, uno de los temas que me genera muchísimo ruido es la decisión de la Corte Suprema de derogar una ley, dejar en vigencia una ley anterior, cuando además el propio cuerpo legislativo estaba en pleno proceso de debate. Me parece que, no sé si en términos constitucionales, pero seguro en términos institucionales, genera muchísimo ruido. Es un tema de conflicto, no hay ninguna duda. De hecho, el único punto de disidencia del fallo que dictó la Corte, la disidencia del doctor Lorenzetti, en ese fallo, el único punto el cual votó en disidencia fue justamente con retrotraer la vigencia de la ley del 1997, que había sido derogada en el 2006. Ese fue el único punto por el cual hizo una disidencia parcial en su voto. Así que es un tema de conflicto. Claro. Incluso dentro de la Corte, decís vos. Incluso dentro de la Corte fue un tema de conflicto. El fallo que se dictó a fines del año pasado tuvo esa disidencia parcial sobre este único punto. Es decir, hubo acuerdo sobre que la norma era inconstitucional porque no respetaba el equilibrio de los estamentos, pero no hubo acuerdo sobre cómo volver para atrás. Es un tema bastante complejo. Si me das 2 segundos, voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible para que la audiencia nos pueda entender. Cuando una norma se declara inconstitucional, esa norma se vuelve inaplicable desde ese momento, en general desde ese momento en adelante, salvo que el juez en la resolución disponga la nulidad retroactiva. Pero en principio la norma deja de producir efectos desde ese momento para adelante. Esa es la regla general. En este caso la Corte estableció un periodo ventana, que no es lo habitual, por el cual la norma que era inconstitucional sigue produciendo efectos durante un plazo determinado. En general, cuando la Corte declara una norma inconstitucional, esa norma se deja de aplicar. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Y ya sucedió anteriormente, porque escucho ahora que se habla de que la Corte legisla, y hubo otros casos anteriores. La Corte lo hizo cuando... ¿Cuáles? La Corte, por ejemplo, dictó el fallo Mendoza, que fue un fallo que no se lo conoce por el nombre, pero sí por lo que generó, que es el caso Acumar, que es lo que la cuenca Matanzas-Riachuelo, la contaminación de la cuenca. Hace varios años la Corte dictó un fallo en el que estableció categorías de derechos respecto de cómo instrumentar
las acciones de legitimación colectiva en los casos en donde, por ejemplo, hay una violación al medio ambiente, pero también hay un daño de los particulares. Bueno, estableció categorías de derechos muy claras que no están en el Código Civil y Comercial. Lo mismo hizo pero en ese caso hay una laguna normativa, es claro. Lo mismo hizo con es el más contundente, pero acá sí había una ley. Claro, por eso. Ahí voy, no le vamos a escapar al tema, vamos a llegar. Lo que te quiero decir es que hubo antecedentes donde la Corte... Sí, me parece que la jurisprudencia en sí mismo legisla siempre. Cuando no hay una ley, la jurisprudencia es lo que vale. Claro, bueno, por eso, pero en general la Corte y los tribunales suelen exhortar al órgano que le corresponde el dictado de esa norma para que lo haga. Totalmente. Acá lo que sucedía es que con la declaración de inconstitucionalidad de la norma, lo que se planteaba era qué va a suceder a partir del día de mañana. Es decir, si la Corte se limitaba a declarar inconstitucional la norma que reformó la integración del Consejo en el 2006, se podían producir un abanico de opciones. Una es que el Consejo de la Magistratura deje de funcionar, porque no tiene una composición válida, constitucionalmente válida. La otra opción era que siga funcionando con la ley que fue declarada inconstitucional hasta tanto el Poder Legislativo dicte una nueva norma. Y la otra opción fue la que la Corte eligió, que es al derogar la norma inconstitucional, cuya norma a su vez derogaba la composición de la ley original, la de 1997, restituyó su vigencia. Ahora, más que eso, que es un tema de debate y que sé que es una de las cosas que más, de las que más estuvo hablando, más me preocupa el conflicto que se va a producir en caso de que el Congreso dicte una nueva ley. Ahí me parece que se va a producir el verdadero conflicto. Ahí vamos a ir, pero este hecho que te estoy manifestando y te estoy trasladando cierta preocupación, ¿no puede generar un antecedente más allá de cualquier partido político? Digo, porque hoy perjudica a uno, pero mañana puede perjudicar a otro. Justamente porque no hay una regla de juego demasiado clara. Sí, vuelvo a reiterar, hubo una disidencia parcial sobre este punto, así que no es un tema del cual haya absoluto consenso, ni siquiera en la propia Corte, ni en la doctrina tampoco. Técnicamente no sería legislar porque el Congreso, la Corte Suprema dictó una ley. Restableció una que ya había dictado el Congreso, con lo cual no que sustituyó al legislador, pero sí es cierto que les recobró vigencia a una ley que había sido derogada por una ley que ahora declara inconstitucional. ¿Pero derogar una ley es una atribución de la Corte Suprema? No, la Corte no derogó la ley. La Corte declaró inconstitucional la ley del 2006. En los hechos sí, y dejó operativamente sí, ¿o como no? te decía, quedó un vacío legal porque al declararse inconstitucional la norma del 2006 ya no se puede aplicar. Entonces, si la del 2006 es inconstitucional y la del 97 está derogada, no hay norma para el Consejo. Y por eso te vuelvo a plantear lo anterior respecto de entonces cómo funcionaría el Consejo a partir de mañana. Habría que cerrar el Consejo de la Magistratura hasta que el Congreso dicte una nueva ley. Bueno. ¿Me explico? Hay un gris. Yo entiendo el planteo y es un tema que está bien que genere conflicto y está bien que genere alertas. No me parece que... El derecho es conflicto y es resolución de conflictos y de intereses. Así que en ese sentido no me preocupa. Me parece que había ahí un vacío normativo que me parece que me da la sensación, sin saberlo, que a la Corte le generó preocupación respecto de cómo iba a operar el Consejo de la Magistratura a partir de ese día en adelante. Sobre todo porque una de las funciones que no llegamos a mencionar es la administración del presupuesto del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura es el que aprieta los botones para el pago de sueldos, para abrir un edificio nuevo, para para hacer una obra. Todo lo que implique la asignación del presupuesto está a cargo del Consejo de la Magistratura, exacto. Bueno, decías que te preocupa lo que pueda llegar a ocurrir de aquí en adelante con respecto a la sanción de una ley futura, que en definitiva es lo que se supone que debería saldar esta disidencia. Exacto. Cuando la Corte dictó el fallo, declaró inconstitucional, exhortó al Congreso a que dicte una nueva norma, exhortó al Consejo de la Magistratura para que haga los procesos de selección de sus nuevos miembros, validó toda la normativa reglamentaria que dictó el Consejo de esa fecha para atrás y hasta 120 días para adelante, y estableció que de ese día en adelante iba a ser nulo lo que dispusiera con la integración de ese Consejo con una composición que ellos habían dicho que era inconstitucional. Frente a ese escenario, la Corte hizo lo que todos sabemos que hizo, que fue la toma de juramento de los diferentes miembros para hacer esta composición. Ahora, te planteo esto que me llamó a mí la atención. ¿Qué sucede si el Congreso avanza? Ahora tiene creo que media sanción. Que media sanción es una palabra que no me gusta porque no existe la media sanción. Lo aprobó el Senado y ahora lo tiene que tratar diputados. Exacto. Claro. Hay una aprobación de una ley en una de las cámaras y tiene que tener la otra aprobación. Entonces, más allá de que tiene una mayoría grabada y que es probable que en el corto plazo esos acuerdos no existan por los votos que hacen falta, porque la ley que se modifica el Consejo de la Magistratura tiene una mayoría grabada, no una mayoría simple, y pareciera ser que los números en el corto plazo no están, pero independientemente de eso, en la hipótesis que tenemos que plantear, puede suceder mañana o puede suceder más adelante. En algún momento puede suceder de que el Poder Legislativo dicte una nueva ley que modifique la composición del Consejo de la Magistratura. Hoy es uno que establece 17 miembros, o sea que
deja sin efecto el de 13, deja sin efecto este de 20, que fue el original y el actual, 17. y volvería uno 17. Sí. Ese 17 o cualquier otro otro proyecto que estuviera dando vueltas, cuando se sancione va a generar un conflicto, porque va a haber consejeros que van a haber jurado en esta nueva composición, que van a tener un mandato en trámite y al mismo tiempo va a haber una ley vigente que va a establecer una composición distinta con miembros que por ahí representan a otros estamentos, porque no es obligatorio que haya una cantidad igualitaria de miembros. Entonces puede suceder de que se apruebe una norma y haya un consejero que acaba de jurar que tiene que dejar de jurar, y así como asumió ahora volver a irse. O si no, generarse un conflicto con una norma vigente que no se va a aplicar. ¿Quién tiene la atribución de establecer la caducidad de esos mandatos de los consejeros? Bueno, de nuevo, por un lado sería el plenario del Consejo de la Magistratura quien valida los títulos de sus propios miembros y eventualmente se resolvería en caso de que haya un conflicto a través de una acción judicial y sería el Poder Judicial en el marco de un caso en concreto sobre algún consejero puntual, como fueron los casos de los últimos consejeros por las minorías del Poder Legislativo, quienes terminen resolviendo la validez del título. En principio lo hace el propio cuerpo. Y si no lo hace el cuerpo o en paralelo al cuerpo, lo puede hacer una acción judicial como cualquier caso. Última, ¿quién te parece que va a saldar o cómo se va a salir de esta situación? Deseoso que se solucione a través de los acuerdos políticos. Siempre es deseoso que estos temas se resuelvan a través de los acuerdos políticos, porque además esos acuerdos políticos son los que van a tener que existir para que el Consejo de la Magistratura funcione. Si no hay acuerdos políticos para resolver estos temas y tampoco los hay para destrabar la gran cantidad de concursos que están en trámite y de jueces que no están designados en sus cargos, va a existir el mismo conflicto, tanto el de la integración del Consejo como el de la resolución de los verdaderos problemas que tiene que venir a resolver el Consejo en esta composición, en otra o en cualquiera, que es la designación lo más rápido posible de los jueces más idóneos para resolver los casos que tienen que resolverse y procurar tener un Poder Judicial lo más independiente, transparente y eficiente posible. Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto.